La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumple lo que prometió. Este miércoles dio inicio la construcción del puente vehicular Amado Nervo, una ambiciosa obra de infraestructura que unirá Bahía de Banderas con Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit, dos de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano. La estructura, que cruzará el río Ameca, pretende convertirse en un eje estratégico de conectividad regional, solucionando una de las principales problemáticas viales en esta zona limítrofe entre Nayarit y Jalisco. Una de las promesas más atractivas del proyecto es que el paso sería sin cuota, beneficiando a miles de personas. El nuevo puente tendrá una longitud total de 2 kilómetros, de los cuales 800 metros corresponderán a su parte central, sostenida por 20 claros de 40 metros cada uno. Esta obra, cuya inversión total asciende a 900 millones de pesos, contará con una partida inicial de 200 millones para este año y se espera que esté concluida en diciembre del 2026. El puente Amado Nervo destaca por su relevancia en términos de conectividad, y es que actualmente no existe un cruce directo que permita el flujo fluido entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Esto obliga a los automovilistas a utilizar rutas alternas que alargan los tiempos de traslado y congestionan otras vialidades. Este nuevo enlace se conectará directamente con la carretera federal 200 y la carretera estatal 544, sirviendo como una vía complementaria al tramo inaugurado en diciembre pasado entre Bucerías y Puerto Vallarta. Su diseño contempla 6 carriles, igualando la capacidad de la Avenida Federaciones, y se estima que por él transitarán en promedio 41,000 vehículos diarios. La importancia estratégica del proyecto no solo radica en facilitar la movilidad, sino también en los beneficios económicos y sociales que traerá consigo. Durante su fase de construcción se generarán aproximadamente 2.700 empleos, impactando positivamente a la economía local. Además, se calcula que cerca de 1 millón de personas de la región se verán beneficiadas directa o indirectamente por esta obra. La construcción del puente Amado Nervo responde a una necesidad urgente de mejorar la infraestructura vial entre dos entidades federativas que comparten no solo una frontera natural, sino también una estrecha relación turística y comercial. Este puente será una herramienta clave para el crecimiento sostenido de ambos estados, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y reduciendo los tiempos de traslado para locales y visitantes. Pero aquí vamos a hacer un puente. Ya acordamos que inicia el próximo año. Ese puente le llamaron Puente Federación, ¿verdad? Que une a Bahía de Banderas con Puerto Vallarta para evitar el tránsito. Ya sé que es el nombre de un nayarita, pero yo les quiero proponer que le pongamos el nombre de un poeta mexicano. El Puente Amado Nervo, ¿qué les parece? El puente Amado Nervo conectará Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco, facilitando el tránsito entre ambos estados cruzando el río Ameca. La construcción se considera prioritaria para atender la demanda histórica entre los habitantes de ambas entidades. La longitud del puente son 800 metros de estructura más 1.220 metros de accesos, 364 metros de Nayarit y 856 metros de Jalisco. Dichos accesos contarán con 12.200 metros cúbicos de concreto y 218 toneladas de acero. Además, entre sus características contará con 21 apoyos, 20 claros de 40 metros, 126 pilotes, 160 traves y en su estructura 18.500 metros cúbicos de concreto y 2.970 toneladas de acero, además de 2 obras tipo cajón y 4 obras de drenaje. Este proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad entre Nayarit y Jalisco, beneficiando a más de 480,000 personas con 25 minutos de ahorro de tiempo, además de generar 2.700 empleos. Para la comodidad y seguridad, se crea una vía alterna que agilice el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Puente que va a conectar Nayarit con Puerto Vallarta va a ser genial, para de hecho para todos, ¿no?
El segundo piso de la cuarta transformación continúa su progreso fortaleciendo la conexión del país mediante carreteras y puentes, y los estados de Nayarit y Jalisco son ejemplo de ello. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Gracias, Francis. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos las características del puente vehicular Amado Nervo, que el día de hoy inicia. Adelante. Este es un puente que tiene 800 metros de longitud en la parte central. En total tiene 2 kilómetros de longitud, ya con los accesos. Un puente que cruza el río Ameca. En total su inversión son 900 millones de pesos. Este año estamos iniciando con 200 millones. Estará concluyéndose en noviembre de 2026. Es un puente que tiene 20 claros de 40 metros cada uno. Estará generando 2.700 empleos y es 500.000 de habitantes el que se ve beneficiado con esta interconexión. Conecta Bahía de Banderas con Puerto Vallarta y bueno, con Nuevo Nayarit. En realidad conecta la carretera 200 con la carretera 544. La 200 es la federal y la 544 es estatal. La avenida Federaciones tiene 6 carriles, entonces así se está considerando también el puente con 6 carriles. El tránsito diario promedio anual que se calcula es de 21,000 vehículos diarios. Actualmente actualmente no pueden pasar, tienen que utilizar otras vías, entonces esto le da una segunda vía de comunicación paralela al tramo que se inauguró en diciembre, de Bucerías a Puerto Vallarta. La siguiente. Aquí está el programa de obra, tiene un tramo en Nayarit y otro tramo en Jalisco. Aquí se ve cómo se van a estar atacando los frentes en los dos estados simultáneamente. La siguiente. Y aquí se ve toda la red, toda la interconexión que se da desde Guadalajara, la Jala-Compostela, Las Varas, Puerto Vallarta, y ya la llegada en Bucerías y la llegada a Puerto Vallarta, y la conexión que es este puente que se ve en rojo entre estas carreteras, pero al final es todo un sistema de carreteras el que se está concibiendo. Y aquí también, se ha anunciado, se estará construyendo Las Varas San Blas, Las Varas Platanitos y luego Platanitos San Blas. Esta es la visión integral de la red carretera en Nayarit y Jalisco. La siguiente. Y traemos un pequeño video. Escucharemos con atención Parro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sea usted bienvenido a Nayarit y a Jalisco. Maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República. A través de usted le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento a la Presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha tenido en todo momento su ánimo en esta región de Jalisco y Nayarit, de Nayarit y Jalisco, impulsando en todo momento un desarrollo que quiere en todo momento también sea compartido. Saludo con respeto al presidente municipal de Puerto Vallarta, a Ernesto Murguía González, y de la misma manera a Héctor Javier Santana García, presidente del municipio de Bahía de Banderas, y a todos que nos acompañan en el presidio. Medios de comunicación, señoras y señores, debemos nosotros de pensar que estamos actualmente en una de las regiones que tendrá en corto plazo una de las mayores prosperidades del país. Pero también debemos de estar conscientes que así como viene la prosperidad y la inversión, vienen los riesgos a todas las partes. Pero también vienen las demandas sociales
que la doctora Claudia Sheinbaum ha querido en todo momento satisfacer, pues para ella el bien social lo antepone a cualquier otro tipo de propósitos. Este puente que el día de hoy se enmarca en este evento como inicio y que habrá de concluir en noviembre del 2026, es un propósito de un proyecto continuado, de un proyecto acariciado por los nayaritas y los jaliscienses y los nayaritas, y que hoy vemos concretado con la voluntad de la presidenta. Va a favorecer la dinámica de comunicación, una dinámica que, si bien favorecerá a los vehículos y a las personas, alrededor de 500,000 personas, también trata de impactar en mejorar la seguridad de esta región. Vienen visitantes de diversas partes del mundo a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vienen a encontrar alegría, diversión, pero también deben de encontrar seguridad en todo momento. Habrá de ser una inversión enorme de 900 billones de pesos. Habrá de iniciar este año con 200 billones de pesos y 700 billones para el año 2026. Nosotros queremos felicitar a Bahía de Banderas de manera particular, porque ha sido un municipio para Nayarit demandante de servicios, demandante de justicia, demandante de oportunidades, y seguramente, señor secretario, con este nuevo puente se estimula más al estado que tuvo este mes pasado el tercer lugar en el crecimiento económico del país y que ha tenido en las últimas fechas la mayor demanda de servicios, la mayor demanda de hotelería del país. Esto, por un lado, nos da orgullo, nos da alegría, pero por otro lado nos compromete. Habremos de hacer lo propio para complementar a las grandes obras como el puente y en un futuro, para lo que la presidenta ya comprometió, que es el acueducto, que sea de beneficio social y también de beneficio a la inversión. Habremos de complementar en el municipio de Bahía de Banderas, a cargo del presidente Santana y de un servidor, servicios de cercanía social. Yo quiero agradecer y reconocer al gobernador Pablo Lemus su presencia, quien ha mostrado en todo momento su disposición para trabajar de manera conjunta. Pablo Lemus y su servidor no juegan vencidas, sumamos esfuerzos, con el fin de que tanto Jalisco como Nayarit se fortalezca, porque Nayarit y Jalisco y Nayarit somos parte de un todo llamado México, y bajo la rectoría de una presidenta, Claudia Sheinbaum. Sea usted bienvenido y muchas gracias, señor secretario. A continuación, tenemos la explicación del proyecto por el ingeniero Marco Antonio Figueroa Quiñones, director general del Centro SIC Nayarit de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor secretario, gobernadores de los estados de Nayarit y Jalisco, directora general del Centro SICT Nayarit y presidentes municipales de los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Voy a dar a conocer los datos técnicos de esta importante obra de infraestructura que ejecuta el Gobierno de México. El puente Amado Nervo, como ustedes pueden ver en pantalla, es un puente que tiene una longitud de 800 metros. Asimismo, tiene 1,220 metros de accesos, de los cuales en el lado de Nayarit tenemos aproximadamente 360 metros de acceso y del lado de Jalisco 860 metros. Es muy importante
resaltar que a lo mejor algunos se preguntarán por qué este puente mide 800 metros si vamos sobre el cauce del río Ameca y el puente que se construyó en la carretera Bucerías-Puerto Vallarta es más corto. Justamente porque en este lugar, además de librar el cauce del río Ameca, en este lugar se junta el cauce del río Mascota. Y al hacer los cálculos, estudios hidrológicos y cálculos hidráulicos asociados a un periodo de retorno de 1000 años, el área de inundación nos obliga a generar el diseño de una estructura de 800 metros de largo para poder dejar pasar los flujos hidráulicos de una manera segura y eficiente. Esta obra consta de 21 apoyos y 20 claros. Cada uno de los claros mide 40 metros y estará siendo una cimentación profunda a base de pilotes de 1.5 metros de diámetro, y tendremos traves tipo Nebraska de 40 metros de longitud y un peralte de 2.2 metros. Asimismo, en esta obra de infraestructura se estarán empleando 2.970 toneladas de acero para poder construir el puente. Y tan solo en los accesos tendremos 218 toneladas de acero. Además, estaremos construyendo 2 obras tipo cajón para poder permitir el paso por debajo de los accesos del puente y dejar comunicación interna en las parcelas que quedan en las partes aledañas al puente. Asimismo, también estaremos construyendo 4 obras de drenaje menor. Es importante mencionar que la sección estructural de los accesos que estaremos construyendo es una sección estructural que contiene una subyacente de 50 centímetros, una subrasante de 30 centímetros, una base estabilizada con cemento Portland de 20 centímetros y una losa de concreto hidráulico de 33 centímetros. Es decir, tenemos una estructura suficiente para recibir las cargas que estarán pasando diariamente por esta importante vía de comunicación. Quisiera mencionar, solo para dar un dato muy relevante, señor secretario, el volumen total del concreto que será empleado en esta obra son 30.700 metros cúbicos de concreto hidráulico. Para dimensionar este volumen de concreto, es como si estuviéramos viendo una plancha de concreto de 20 centímetros en toda la superficie de 38 campos de fútbol. A ese nivel es el diseño y la cantidad de concreto que se estará empleando para construir esta importante obra de infraestructura. Asimismo, es importante mencionar que el ancho del puente tiene un ancho de 24 metros. Esos 24 metros que permitirán alojar 6 carriles de circulación, 3 por sentido, 3 en el sentido de Bahía de Banderas hacia Puerto Vallarta y 3 carriles en el sentido Puerto Vallarta hacia Bahía de Banderas. Además, también no solo el puente tendrá esa sección, sino las vialidades que estará construyendo el gobierno federal será del mismo ancho para poder manejar y sostener la misma sección transversal y poder tener mayores flujos y hacerlo de una manera más eficiente en esta zona metropolitana de Bahía de Banderas con Puerto Vallarta. Para llevar a cabo esta obra se invertirán 900 millones de pesos, de los cuales este año se estarán invirtiendo 206.5 millones de pesos. Y el próximo año 2026 estaremos invirtiendo 693.5 millones de pesos y que estaremos ejecutando esta obra en un plazo de ejecución de 17 meses, dando inicio en el mes de julio del 2025 y concluyendo la obra en el próximo mes de noviembre del año 2026. Se estima que los beneficios son mayúsculos. Más de 480,000 habitantes beneficiados con esta importante obra. Tan solo en el lado de Nayarit, estamos hablando de que se beneficiará toda esa zona de Bucerías, El Porvenir, San Vicente, Mezcales, El Colomo, San Juan de Abajo, San José del Valle. Todas estas comunidades que podrán transitar por esta vía y no tendrán la necesidad de ir hasta la carretera federal 200 a generar una congestión y que les permita tardar más en llegar hacia sus destinos en esta zona metropolitana. También se estima que se generarán 2.700 empleos y además un ahorro en el tiempo de traslado de las personas de al menos 25 minutos en los horarios de máxima demanda. Al menos estaremos ahorrándonos 25 minutos en el tiempo de traslado. Quiero compartirles que nos llena de orgullo formar parte de esta gran obra. Sin embargo, es aún mayor el orgullo pertenecer a un gran equipo de hombres y mujeres que tenemos la misma visión
alineada a la visión de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, generando obras de beneficio social y que propicien el desarrollo de las regiones. Prueba de ello es que este puente es un puente que será totalmente libre de peaje para todas y para todos. No nos queda más que agradecer su presencia, señor secretario, que no solamente nos motiva y fortalece, sino indudablemente nos compromete a dar nuestro mejor esfuerzo por darle resultados a nuestro país. Muchas gracias. A continuación, cedemos el micrófono para la explicación del proyecto a la licenciada María de Jesús Padilla Romo, directora general del Centro SIG Jalisco. Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. Señor secretario, con su permiso, bienvenido a esta tierra de Jalisco y Nayarit y Jalisco. Saludo con mucho gusto a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, a mi compañero ingeniero Marco Figueroa y por supuesto a los alcaldes de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto y aprecio a todas y todos ustedes de estos estados vecinos que nos acompañan esta tarde. Por mi parte, secretario, si me lo permite, vamos a explicar la parte del impacto social y las ventajas que generará esta gran e importante obra de infraestructura que conecta a estos estados hermanos de Jalisco y Nayarit. Tenemos aquí un puente de 800 metros, de los cuales 400 se encuentran en el estado de Jalisco, 400 en el estado de Nayarit, que representa varios accesos, 1,22 kilómetros de accesos, de los cuales el 70% de estos estarán del lado de nuestro territorio de Jalisco. También es importante mencionar que son más de 7.6 millones de usuarios al año los que se verán beneficiados, esto entre los pobladores de las comunidades, tanto del municipio de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta y toda su zona metropolitana, como también la gente que viene en el turismo tan importante que representa esta zona para nuestro país y para todo el mundo. Las conexiones viales es el puente que cruza el río Ameca, que es un límite natural entre los estados de Jalisco y Nayarit, y se complementa con vialidades de accesos diseñadas para aliviar la congestión en la región metropolitana de esta bahía. En el lado jalisciense, la avenida Federación conecta directamente con el fraccionamiento Verde Vallarta, que se encuentra en la delegación de Ixtapa, que también es importante mencionar, es un ejido, al igual que también lo es Las Juntas, y pues con otra delegación que es La Mojonera. Es importante también hacerles saber que en esta región se encuentra el Centro Universitario de la Costa, es la institución de educación superior más grande e importante de esta zona, de esta región. Y bueno, pues más de 6,000 personas son usuarios y están estudiando entre maestros y estudiantes los que transitan, porque este puente representa un beneficio directo para quienes diariamente trasladan desde estas comunidades a la zona turística de la Riviera Nayarit, al reducir considerablemente los tiempos de traslado. Estos tiempos de traslado se reducirán en aproximadamente 25 minutos, considerando también que en horas pico serán de mucho más tiempo el que se podrán ahorrar. Funciona como una ruta alterna y segura y eficiente para los estudiantes nayaritas, así como para los docentes. Además, que para el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que es uno de los 10 más importantes del país. También se verá favorecido la mejora de los accesos del norte, fortaleciendo la conectividad turística y logística de la región. Esta nueva vía alterna contribuirá a descongestionar
la saturada carretera federal 200, optimizando no solo el tránsito turístico, sino también los servicios de emergencia y transporte público. Finalmente, para quienes residen en las zonas del norte de Puerto Vallarta, será posible tomar la Avenida México y la Avenida Las Palmas para incorporarse a la Avenida Federación y cruzar el puente Amado Nervo, accediendo así de manera más rápida y eficiente a la Riviera Nayarit. Es importante mencionar que esta obra se llevará a cabo del lado, cruzando este río que nos conecta a estos estados, que nos divide de manera natural, pero también que habrá una construcción de aproximadamente 860 metros del lado de Jalisco, así como también 360 metros del lado de Nayarit. Del lado de Nayarit, luego ya está el Boulevard Federación, donde ahí ya tienen un espacio de 24 metros, como lo comentaba mi compañero ingeniero Marco, y en el lado de Jalisco, después de esos 860 metros, nosotros tenemos la Avenida Constitución también, pero de este lado tenemos, para su conocimiento, secretario, solamente 17 metros, por lo cual solamente se permite el tránsito de 2 carriles de ida y 2 carriles de regreso, por lo cual también sería importante la participación dentro de nuestro gobierno estatal para poder concretar esta obra de manera que pueda ser de 6 carriles de ida y vuelta, para su conocimiento, señor gobernador. Por último, pues solamente decirles que en definitiva este puente y esta obra tan importante no es solo de distancias, sino que consolida a Puerto Vallarta y a Bahía de Bandera como municipios hermanos, a Jalisco y a Nayarit como estados hermanos y su área metropolitana. Es un polo de crecimiento muy importante, sostenible, reforzando la competitividad de Jalisco y de Nayarit y su integración con el corredor turístico económico más importante del Pacífico. Muchísimas gracias. Tenemos la intervención del licenciado Pablo Lemus Navarro, gobernador constitucional del estado de Jalisco. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Secretario Esteva, me atrevo a darle la más cordial bienvenida, aunque estemos en el territorio de nuestro pueblo hermano de Nayarit, porque somos eso, Nayarit y Jalisco, Jalisco y Nayarit, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, somos pueblos hermanos. Por eso me atrevo, en nombre de ambos, así como lo hizo mi amigo, el gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro, darle una muy cordial bienvenida, porque aunque nos divida el río Ameca, en realidad somos uno mismo, como lo mencionó el gobernador de Nayarit. Así es que sea usted bienvenido, señor secretario. Como lo pudimos apreciar en este video hace unos meses, en un evento en Bucerías, la presidenta de la República, nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, cumplió un sueño muy anhelado para los pueblos de Nayarit y Jalisco. Ella se comprometió y, como siempre, cumplió su palabra, y hoy se demuestra en que que se consideraba, se llamaba el Puente Federación, y que ella acertadamente propuso cambiarle de nombre por el de Amado Nervo, un gran poeta, hoy se ve cristalizado este sueño de hace más de 30 años. Como lo explicaba la delegada, a quien también le doy la más cordial bienvenida, nuestra nueva delegada en Jalisco, a María Padilla, efectivamente, este era un sueño anhelado para poder mejorar la movilidad entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
¿Qué es lo que tenemos con el puente Ameca? Una saturación absoluta ya, por lo que afortunadamente tenemos en el tráfico turístico y comercial entre ambos municipios y estados. Este puente Amado Nervo va a apoyar a la movilidad. Digamos que el puente tradicional seguirá utilizándose en mucho para la parte turística, y este nuevo puente Amado Nervo tendrá también una vocación social. Esto no hay que perderlo de vista, una vocación social para habitantes y trabajadores que viven de un lado y del otro, para poderse trasladar entre sus centros de trabajo y sus viviendas. Aquí, secretario Esteban, y se lo comentaba en corto, y como usted ya me dijo que existe esta posibilidad, me gustaría comentarlo en público, porque hay muchas trabajadoras y trabajadores de un lado y del otro que utilizan no solamente el automóvil o no solamente el transporte público, sino también, y esta es la solicitud, el que dentro del tramo del puente se pueda considerar una ciclovía para poder tener una movilidad sustentable también para esos trabajadores, y que incluso si el tramo da, pueda tener también una movilidad peatonal, además de la ciclista, primero la ciclista y también la peatonal, el puente. El secretario Esteban me comentaba en corto que existe esta posibilidad. Y esto lo comento porque del lado de Nayarit, el doctor Navarro, como buen gobernador que es, hizo ya su tramo de la vialidad en su estado, y nosotros en Jalisco tenemos que construir el tramo que nos toque en la conectividad, digamos, hacia Ixtapa, hacia el Pitillal y demás. Y he tenido un diálogo permanente con el presidente municipal de Puerto Vallarta, mi amigo Luis Munguía, para la Nervo, como lo ha propuesto la presidenta de la República, y ese juego de la pirinola decía, donde pone uno, ponen todos. La federación hoy está haciendo una inversión muy importante de 900 millones de pesos en la construcción de este anhelado puente Amado Nervo. En Jalisco estamos haciendo nuestra tarea. Se están invirtiendo las gasas de incorporación del libramiento que viene de Bucerías hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde se está construyendo la segunda terminal, 450 millones de pesos para poderse incorporar directamente hacia Puerto Vallarta o directamente hacia el libramiento, 450 millones de pesos. El gobierno del estado de Jalisco está construyendo ya el nodo vial de Las Juntas. Después del puente del río Ameca, nosotros teníamos una saturación en lo que se conoce como Las Juntas, se nos hacía un cuello de botella, y estamos construyendo un puente elevado ahí en la zona de Las Juntas, donde estamos invirtiendo prácticamente 375 millones de pesos. Estamos también construyendo los 6 carriles vehiculares que les mencionaba en el puente Federación, ahora la vialidad Amado Nervo con 190 millones de pesos, la liberación de derechos de vía por otros 70, la conservación periódica y mantenimiento de la carretera estatal Puerto Vallarta Mascota, donde estamos invirtiendo otros 280 millones, el nodo vial de Las Juntas 375 y la solución de la carretera federal 200, donde estamos invirtiendo otros 252 millones de pesos. Si reunimos todas las inversiones que hace la Federación y el Estado y los particulares en el caso de Ideal, estamos hablando en beneficios para la movilidad en Puerto Vallarta y por supuesto que le ayudan a Bahía de Banderas por 2.815 millones de pesos. Nunca en la historia se había invertido esto en la movilidad de Puerto Vallarta y lo estamos haciendo en conjunto
con la Federación. Finalmente, secretario, dos temas fundamentales que estamos invirtiendo en Puerto Vallarta. La movilidad vial con este puente Amado Nervo, extraordinario. Muchas gracias a la Federación, a la presidenta Sheinbaum, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Pero otra vez nosotros tenemos que hacer nuestra chamba. Estamos invirtiendo, entre otras cosas, en nuevo modelo del sistema de transporte público para Puerto Vallarta. Vamos a renovar, en un primer saque nos llegan ya 86 unidades con aire acondicionado para distintas colonias, para distintas líneas de transporte de Puerto Vallarta, 86 con aire acondicionado, pero luego nos van a llegar otras 27 para el corredor Francisco Medina Asensio, que es la avenida principal de Puerto Vallarta, donde está el aeropuerto, donde está la zona hotelera, y vamos a hacer un corredor de electromovilidad. Ojo, es electromovilidad, todos los camiones con aire acondicionado para el uso de todas las familias de Puerto Vallarta, de Nayarit que vayan a Puerto Vallarta, y por supuesto de todos los turistas que nos visiten. Y otra parte fundamental, le apostamos a la movilidad marítima. Estamos haciendo una escalera náutica que pueda unir desde Bahía de Banderas a Puerto Vallarta y hasta Cabo Corrientes incluso. Estamos llegando con muelles hasta Cabo Corrientes. El próximo año vamos a iniciar el muelle que va a estar antes del ingreso, digamos, hacia el centro histórico de Puerto Vallarta, en la calle Uruguay. Ya está el presidente municipal trabajando en los estudios técnicos y en la validación de la Marina. Finalmente, me refiero de la Secretaría de la Marina. Finalmente, señor secretario, una solicitud para poderla trabajar con nuestra delegada, que yo estoy seguro que vamos a trabajar de una manera muy armoniosa y en equipo por Jalisco y también por Nayarit. Queremos pedirle de una manera muy respetuosa una intervención urgente en la carretera 80 y en la 200. Estas carreteras federales por las que transitan muchas de las familias que están aquí necesitan una buena rehabilitada para la seguridad de las mismas. Costa Alegre, Nayarit, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas se van a ver muy beneficiadas. Respetuosamente les pedimos una intervención en la carretera 80 y en la carretera 200 por el bien de nuestra gente. Y doctor, respetuosamente también para usted, yo quiero pedirle aquí al secretario Esteban que la inauguración del puente Amado Nervo ahora nos toque del otro lado. Allá los vamos a recibir en Jalisco con mucho cariño. Muchas gracias. Escucharemos el mensaje que nos brinda el maestro Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Gobernador Miguel Ángel Navarro, gobernador Jesús Pablo Lemus, compañeros directores de centro, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Javier Santana, y a todas y a todos, pues buena tarde. Primero que nada, un saludo de parte de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que pues la tenemos presente en un video, pero también la tenemos presente con los hechos, con el compromiso cumplido. En el video vieron cómo en diciembre del año pasado dijo, vamos a empezar el próximo año y va este puente, que es un deseo anhelado
muchos años y que pues hoy estamos haciendo realidad. Entonces lo primero, ese saludo, ese compromiso, que además hoy, si vieron la mañanera, pues también le dio mucho gusto el saber que era hoy que veníamos y de ahí que nos permitiera también difundirlo y comunicarlo a todo el país. Lo primero también es decirles que una frase que nos define, que nos hace reflexionar es una que me han escuchado repetir de Sándor Márai, que dice: el hombre hace suyo un sitio no solo con el pico y la pala, sino con lo que piensa al picar y palear. ¿Y qué pensamos al picar y palear en esta etapa del segundo piso de la cuarta transformación? Pues pensamos en disminuir desigualdades, en una mayor justicia social, en comunicar los estados en un beneficio para los que menos tienen, hacer realidad esta filosofía del humanismo mexicano de por el bien de todos, primero los pobres. Y así diseñamos y así concebimos y así planteamos las obras que se construyen en esta etapa. Y una de ellas es esta, que ya no regresaré a repetir todo lo que consiste, la parte técnica ya la expusieron, los beneficios, pero reforzar en esta visión de que también el componente social es importante. Es una carretera que no va a ser de cuota, que está considerada para comunicar estas comunidades y para darle una mayor movilidad, hacer realidad el derecho a una movilidad eficiente y segura. Como bien se mencionó, aquí estamos iniciando ahora y estaremos terminando en noviembre de 2026. En cuanto a el compromiso de los trabajadores, de las empresas, siempre pues son ellos, y mírenlos, aquí están a un lado, y en los días de las inauguraciones luego no están presentes, pero son ellos quienes realmente son los artífices de todos estos trabajos y quienes merecen nuestro mayor reconocimiento. El presidente López Obrador en su momento lo decía y la presidenta lo repite: los mejores trabajadores del mundo en la industria de la construcción pues son los que nos acompañan, y ya los ven aquí habilitando las pilas. Estos fierreros, estos albañiles, estos trabajadores de la industria de la construcción son quienes nos distinguen y que también se han ido al otro lado y son nuestros héroes y heroínas que están en estos momentos también con todo el apoyo del Gobierno de México. Y un aplauso para todos ellos. Y justamente pensando, bueno, aquí traigo algunas cifras, sobre la inversión ya se dio 900 millones, y esto es parte de una inversión en realidad que suma a una inversión mucho mayor regional. Si bien esta es una interconexión de la carretera 200 con la 544, también es parte de un programa y de una visión de interconexión de la red troncal federal. Si pasamos a la siguiente imagen, bueno, este es el programa de obra. Aquí están los frentes de trabajo que se abrirán tanto en Nayarit como en Jalisco. Serán dos frentes de un extremo a otro y así iremos cerrando el puente. En total tiene 2 kilómetros, si bien son 800 kilómetros de estructura elevada. Ya se explicó el porqué de esta longitud, las previsiones que se están teniendo para periodos de retorno de lluvias de 1000 años, que no es menor. En general se diseña para periodos mucho menores, pero en este caso se está tomando esa previsión, de ahí la longitud. Además está toda la interconexión de cerca de 1.2 kilómetros, todo en concreto hidráulico. Aquí agradezco mucho el apoyo y colaboración tanto de los gobernadores como de los presidentes municipales por la conexión que hay que hacer a las vialidades existentes. Si bien ya hay una construida, se hará la otra, como dijo el gobernador de Jalisco, y la sección permite considerar la ciclovía. Entonces, así lo haremos, así se estará planteando.
Y también había platicado ya con los directores de los centros sobre el revisar la parte de iluminación, del alumbrado, o sea, porque además es una longitud importante y ya nos pondremos de acuerdo de cómo apoyar para tener el alumbrado completo en toda la sección de esta nueva vialidad y de esta infraestructura. Finalmente, bueno, la siguiente, aquí se ve la conectividad regional de la que hablaba, que viene pues desde Guadalajara y que llega hasta Puerto Vallarta, pero que también conecta a Tepic, y donde hoy en la mañana anunciaba yo también y mencionaba una vialidad que en conjunto con Banobras se estará también desarrollando de Las Varas a Platanitos y hacia San Blas. Y finalmente, pues el anuncio que dio la presidenta la da en la inauguración del último tramo de Bucerías. Mucho de esto lo hizo también el presidente López Obrador. Ahorita está por concluirse la Tepic-Compostela, el primer, le llamamos CMRO, Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, que es el que se hizo en Nayarit, que está por concluirse, que será parte de esta conectividad y finalmente se beneficia a toda la región. Y así como los dos gobernadores lo expresaron, y finalmente es un esfuerzo del gobierno federal en los dos estados, me vino a la mente también el tema de la pirinola. Y como decía el gobernador, la pirinola marcaba que todos ponen, no, el que beneficiaba más, o sea, el que más gusto me daba que saliera es el de todos ganan. Esa era la buena de la pirinola. Y eso es lo que está sucediendo con estos proyectos, todos ganan. Y no puedo dejar de cerrar el mensaje, pues sin leer algo de Amado Nervo. Finalmente es el nombre que la presidenta planteó. Al final, el arte nos une, nos da identidad como nación, como mexicanos, y va más allá de las fronteras regionales, inclusive de la frontera nacional. Esto es el arte universal. Y encontré algo no muy conocido de él, pero que voy a leer. Hay que andar por el camino, posando apenas los pies. Hay que ir por este mundo como quien no va por él. La alforja ha de ser ligera, firme el báculo ha de ser, y más firme la esperanza, y más firme aún la fe. A veces la noche es lóbrega, mas para el que mira bien, siempre desgarra una estrella la ceñuda lobreguez. Por último, hay que morir el deseo y el placer, para que al llegar la muerte a buscarnos, halle que ya estamos muertos del todo, no tenga nada que hacer, y se limite a llevarnos de la mano por aquel sendero maravilloso que habremos de recorrer, libertados para siempre de tiempo y espacio. Así sea. Amén. Gracias. A continuación, procederemos a uno de los momentos más importantes de este evento, el banderazo de inicio de obra del puente vehicular Amado Nervo. A la cuenta de 3, haremos este banderazo. 1, 2, 3. Y con esta imagen damos por concluido este importante evento. Despedimos a nuestras autoridades y a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su presencia.